La Biblia está completamente llena de enseñanza provechosa para nosotros. Curiosamente, los hombres siempre hemos creado controversia alrededor de algunos versículos o hemos querido hacer interpretaciones diferentes a nuestro gusto o más bien a nuestro favor. Porque cuando son demandas del Señor, las entendemos y las entendemos como nosotros queremos entenderlas. Y cuando son beneficios, los tomamos en una literalidad. No buscamos entonces la interpretación correcta. Un ejemplo típico, un ejemplo clásico de esto, lo encontramos en el capítulo 7, estoy en el libro de Marcos, en unos versos controvertidos precisamente por la opinión del hombre. Dice el capítulo 7, le recuerdo, estoy en Mateo, verso 7 al 12. Dice la Biblia, y lo dice literal: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque tu palabra nos muestra realmente cuál es tu voluntad. Por definición, esta siempre será agradable, siempre será perfecta. En la práctica ocurrirán cosas que a nosotros no nos gustan, no nos agradan, pero que redundarán en nuestro beneficio cuando somos obedientes a tu palabra. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de entenderlo. Gracias porque tu amor es tan infinito que nos has dado una salvación tan grande. Has provisto los medios para esa salvación. Además nos has dejado tu palabra para poder entender esa voluntad tuya. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias por este día. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. De manera general, la Biblia siempre nos está enseñando cuál es la voluntad de Dios en relación con nosotros. Siempre nos está enseñando qué hacemos bien, qué hacemos mal. Siempre nos está enseñando cuál debería de ser nuestra posición en las diversas situaciones que atravesamos en la vida. Pues precisamente por eso hoy he llamado a esta porción bíblica y a este versículo específico un versículo controversial, porque las personas lo han interpretado siempre como han querido interpretarlo en la literalidad. Y cuando dice pedid y se os dará, tradicionalmente las personas han entendido esto como que Dios es un Dios que está puesto ahí para complacer nuestros deseos, para satisfacer nuestros caprichos. Pidamos y se nos dará, lo dice el Señor. Y esa ha sido la afirmación que muchos han contribuido a que llegue a sus oídos una palabra entonces distorsionada. Porque dicho así de una manera tan general, pareciera que usted puede tomar el papel del niño caprichoso y Dios el de papá consentidor.
en que usted le va a pedir el carro del año y se va a poner en una rabieta hasta que Dios se lo conceda. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a ocurrir, hermano. Eso no es posible. Por lo tanto, entonces, para entender estos versículos, vamos a auxiliarnos de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo con 3 versículos nada más por razones de tiempo. En primer lugar, voy a citar el libro de Santiago. Santiago dice en el capítulo 4, en el verso 3, pedid y no recibís. ¿Sabe por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, aquí ya tenemos entonces la primer luz de lo que Dios nos está diciendo en el versículo de Mateo en el 7:7. Pedid y se os dará. Aquí ya hay un requisito. No debemos de pedir entonces para gastar en nuestros deleites. Mire, ahí ya hay una condición. Dice, pedís y no recibís. Encontramos otra en 1 Juan 3:22. Y mire lo que dice la Escritura. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque, aquí está entonces otra condición, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí encontramos ya otra condición de que estamos recibiendo lo que Dios nos da precisamente porque estamos en línea con la voluntad de Él, porque hacemos lo que Él determina que hagamos. Ya estamos viviendo como Dios dice que vivamos. Por lo tanto, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y aquí ya usted encuentra que hay condiciones y encuentra que usted ya está en una posición diferente también para pedir. Y finalmente, con esto aclaramos el concepto. Marcos 11:24 nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿sabe cómo? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la condición ahí entonces? Que debemos de pedir en oración. Y la oración es esa relación íntima que tenemos con Dios. Es esa disposición a sujetarnos a la voluntad de Él. Entonces aquí ya el panorama cambia. Cuando la Biblia nos dice pedid y se os dará, está hablando entonces de todo aquello que va a ser beneficioso para nosotros desde el punto de vista de Dios. No olvidemos que Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende, todo lo mira, todo lo escudriña, y Él sabe en definitiva qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces cuando Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, está hablando de que debemos de clamar para encontrar a Dios, para encontrar la voluntad de Dios. Debemos de clamar por sabiduría para entender los altos propósitos de Dios. Y entonces, por eso Él afirma, pedid y se os dará. ¿Qué debemos de pedir? Sabiduría. ¿Qué debemos de pedir? Discernimiento. ¿Qué debemos de pedir? Paz. ¿Qué debemos de pedir? Someternos a la voluntad de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, estos no son versículos diseñados para cumplir los caprichos suyos y los míos, sino para hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá la puerta de los cielos, porque el que toca va a ser recibido. Finalmente dice, y esta es la regla de oro, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quiere usted recibir amor? De amor.
¿Quiere usted recibir misericordia? Sea misericordioso. Reciba bien a la gente. Sonría. Abrace. Ame con sinceridad. Comparta la palabra. Y va a recibir usted recíprocamente lo mismo. Dice la Biblia que nosotros hemos invertido nuestras prioridades. Porque buscamos las cosas donde no debemos de buscarlas. Y pedimos donde no debemos de pedir. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Confiemos en Dios, hermanos. Él es maravilloso. Él cumple todo lo que nos ha prometido, para que espiritualmente nada nos haga falta. Y aún materialmente, Él tiene muchas bendiciones como consecuencia de hacer su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Dios, por este momento en el cual nos permites alabar tu nombre, bendecirte por lo grandioso que tú eres, reconociendo cuánto nos amas. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.